Marta siempre había encontrado paz conduciendo de noche. El mundo, sumido en la oscuridad, se sentía quieto y silencioso, y las carreteras vacías se extendían como un santuario, un raro momento de tranquilidad en una vida normalmente agitada. Pero esta noche, mientras navegaba por las desoladas autopistas de Dakota del Sur, no había paz, solo un inquietante silencio que se aferraba a ella como una niebla. Su madre había caído enferma, y el hospital estaba a horas de distancia. Marta no lo había dudado. Después de un largo turno en la oficina, empacó una bolsa y comenzó el viaje de 4 horas. Mientras avanzaba, la carretera parecía interminable, y la oscuridad del cielo no mostraba ni una sola estrella. El motor de su coche era lo único que rompía el silencio abrumador. El cansancio comenzaba a apoderarse de su cuerpo, pero no podía detenerse. Sabía que debía llegar lo antes posible, su madre estaba estable, pero los médicos habían sido claros, era mejor no esperar demasiado. El reloj del tablero marcaba poco más de medianoche, y las luces del coche eran las únicas en el camino. Marta intentó sacudirse el sentimiento de incomodidad que se asentaba en su estómago. Es solo fatiga, se dijo, girando el volumen de su podcast favorito, una serie de crímenes reales. Pero ni siquiera las detalladas historias de asesinatos lograban distraerla de la creciente sensación de aislamiento. De repente, la luz de combustible comenzó a parpadear en el tablero. «Mierda», murmuró. No había notado lo bajo que estaba el tanque. Agarró su teléfono y buscó la gasolinera más cercana. Afortunadamente, había una a unos 15 kilómetros. Una parada rápida y sigo, pensó, acelerando un poco más para llegar cuanto antes. Los minutos se alargaban, y el paisaje permanecía implacablemente vacío. A medida que avanzaba, la carretera parecía más solitaria, la noche más oscura. Finalmente, un débil resplandor apareció a lo lejos. Un pequeño cartel de neón titilante se materializó, gas, 24 horas. El letrero apenas funcionaba, pero fue suficiente para guiarla hacia la salida de la carretera. El lugar estaba envuelto en una extraña quietud. Una sola lámpara sobre los surtidores proyectaba largas sombras que parecían bailar sobre el pavimento agrietado. No había otros coches a la vista, salvo un camión oxidado aparcado en una esquina. Aunque el motor estaba apagado y las ventanas oscuras, algo le decía a Marta que alguien había estado allí no hacía mucho. Ignorando el escalofrío que recorrió su espalda, se estacionó junto a uno de los surtidores. Mientras bajaba del coche, un sentimiento persistente de ser observada la invadió. Se sacudió la sensación y empezó a llenar el tanque de gasolina, mirando hacia el oscuro horizonte, donde los árboles bordeaban la carretera como centinelas silenciosos. Un movimiento en su visión periférica la hizo girar la cabeza hacia el camión. Ahora había un hombre de pie junto a él. Alto, con una gorra de béisbol y un abrigo pesado, su figura permanecía en la penumbra. Sus ojos parecían fijos en ella, aunque no podía distinguir ningún rasgo en la escasa luz. El corazón de Marta se aceleró. Terminó de llenar el tanque lo más rápido que pudo y se dirigió al interior de la tienda de conveniencia adyacente. Al abrir la puerta, una campanilla tintineó y el aire rancio del lugar la golpeó. Un anciano estaba sentado detrás del mostrador, absorto en la lectura de un periódico. Marta agarró una botella de agua y un café. El cansancio pesaba en sus hombros, y necesitaba mantenerse despierta. Al acercarse al mostrador, el anciano finalmente levantó la vista, mirándola con ojos entrecerrados. «Noche dura, ¿eh?», dijo con voz áspera. «Sí», respondió Marta, tratando de sonreír. Un viaje largo, solo necesitaba algo para seguir. El hombre asintió lentamente mientras tomaba el dinero y le entregaba el cambio. «Ten cuidado ahí fuera», murmuró mientras ella guardaba el café. «Las carreteras se vuelven extrañas por la noche». Marta frunció el ceño. «¿A qué se refiere?». El anciano no respondió. Simplemente volvió a su periódico, como si ya hubiera dicho todo lo necesario. Inquieta, Marta salió de la tienda. La campanilla sonó otra vez cuando la puerta se cerró tras ella. Al llegar afuera, se detuvo de golpe. El hombre junto al camión había desaparecido.
Sus ojos escudriñaron el estacionamiento, pero no había señales de él. El camión seguía allí, inmóvil y silencioso, pero su conductor se había desvanecido. El pulso de Marta se aceleró, y caminó rápidamente hacia su coche, cerrando las puertas con seguro apenas se sentó. Arrancó el motor y regresó a la carretera, pero la noche se sentía más oscura, como si los árboles se cerraran sobre el asfalto. El aire dentro del coche parecía espeso, asfixiante. Intentó concentrarse en el camino, pero no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba mal. Echó un vistazo al espejo retrovisor y su corazón se detuvo por un segundo. El camión la seguía. Sus faros estaban apagados, pero la sombra del vehículo era inconfundible en la oscuridad. Mantenía el ritmo con ella, sin acercarse demasiado ni alejarse. Marta sintió un nudo en la garganta. Apretó el acelerador, intentando poner distancia entre ambos. Pero por más rápido que iba, el camión seguía ahí, una presencia ominosa en el espejo. ¿Qué demonios?, susurró, las manos temblorosas en el volante. De repente, un fuerte sonido emergió del tablero, presión de llanta baja. El pánico la invadió. No ahora, pensó. Redujo la velocidad y se orilló en el arcén, su corazón martillando en el pecho. A medida que el coche disminuía la marcha, escuchó el inconfundible sonido de una llanta pinchada. Se bajó para inspeccionar el daño. Efectivamente, la llanta trasera estaba completamente desinflada. Marta soltó una maldición entre dientes. No había golpeado nada. ¿Cómo pudo haber pasado? Pero no había tiempo para pensar. Tenía que cambiar la llanta y salir de allí lo antes posible. Sacó la llanta de repuesto y el gato del maletero, pero justo cuando se agachó para comenzar a trabajar, escuchó un motor rugiendo a su lado. Alzó la vista lentamente. El camión se había detenido a unos metros detrás de su coche, su motor retumbando suavemente en la noche. El hombre estaba en la cabina, observándola. A esa distancia, Marta no podía distinguir su rostro, pero podía sentir su mirada fija en ella. El miedo la paralizó por un momento. Intentó seguir con la llanta, pero sus manos temblaban demasiado. El silencio era aplastante, roto solo por el ocasional gemido del motor del camión. Finalmente, no pudo soportarlo más. Se enderezó y gritó, ¿necesitas algo? El hombre no respondió. Solo la miraba desde las sombras. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que estaba en peligro. Desesperada, sacó su teléfono y marcó el 911. Pero en cuanto presionó llamar, la señal desapareció. La desesperación se apoderó de ella. Tenía que salir de allí. Dejó la llanta y corrió hacia el asiento del conductor, encendiendo el motor. Condujo con la llanta pinchada, el ruido de la goma arrastrándose sobre el asfalto resonando en la noche. El camión rugió detrás de ella, esta vez con los faros encendidos, iluminando su espejo retrovisor. Marta pisó el acelerador, pero sabía que no podía escapar. De repente, vio un camino de tierra estrecho que se adentraba en el bosque. Era una apuesta peligrosa, pero no tenía otra opción. Giró bruscamente hacia el camino, y el coche comenzó a rebotar violentamente sobre el terreno irregular. Por un momento, pensó que lo había perdido. Pero entonces se escuchó el crujido de árboles al ser empujados. El camión la seguía, su motor resonando en la distancia, implacable. El camino se hacía cada vez más angosto, las ramas rozando las ventanas. Los latidos de su corazón eran lo único que podía oír, el miedo apoderándose de cada uno de sus pensamientos. De repente, el camino terminó. Un callejón sin salida. Frenó bruscamente, su coche derrapando en la tierra suelta. Estaba atrapada. Con el terror a flor de piel, abrió la puerta y corrió hacia el bosque. Las ramas arañaban su piel, pero no se detuvo. Detrás de ella, el sonido del camión se acercaba, rugiendo como una bestia hambrienta. Finalmente, se derrumbó detrás de un árbol, su respiración entrecortada. El mundo a su alrededor estaba en completo silencio, salvo por el sonido de su corazón latiendo desbocado. Sacó su teléfono, rezando por una señal. Esta vez, la llamada pasó. 911, ¿cuál es su emergencia? Marta abrió la boca para hablar,
pero las palabras no salieron. El miedo la había dejado muda. De repente, el suelo bajo sus pies pareció temblar. Miró hacia arriba y allí, entre los árboles, lo vio. El camión. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Daniel nunca había sentido un cansancio tan abrumador como el que lo dominaba esa noche. Era un tipo de agotamiento que se filtraba en sus huesos, desdibujando la línea entre lo real y lo imaginario. Cada parpadeo duraba un poco más de lo normal, y las líneas en la carretera parecían serpientes que se retorcían ante sus ojos. Se arrepentía de no haber tomado un avión. Habría sido más rápido, seguro, y menos peligroso. Pero la entrevista de trabajo había surgido a última hora, y el coste de un vuelo era prohibitivo. Al fin y al cabo, conducir desde Ohio hasta Carolina del Norte no era una locura, se repetía a sí mismo, aunque significara hacerlo tras una jornada laboral completa. Su empleo actual ya era de por sí una pesadilla, horas interminables, un jefe insoportable, y una constante sensación de estar atrapado en una rutina sin salida. Esta nueva oportunidad laboral era su esperanza, una puerta a una vida mejor. Un puesto en una gran empresa, con mejor salario y beneficios. Todo lo que Daniel había estado esperando parecía al alcance de su mano, y esa entrevista era la clave. Por eso estaba en esa autopista desierta, pasada la medianoche, alimentado por la cafeína y la pura necesidad de escapar de su situación actual. El ronroneo del motor de su coche era el único sonido que lo acompañaba mientras la autopista se extendía interminablemente frente a él, una franja oscura en medio de la nada. Llevaba horas conduciendo, y el GPS le indicaba que aún le faltaban al menos 2 más antes de llegar al Comfort Inn donde había reservado una habitación. La idea de tumbarse en una cama de hotel le parecía un sueño lejano, un espejismo que se desvanecía con cada minuto que pasaba al volante. La noche era opresiva, densa. No había otros coches, ni luces, solo una extensión interminable de negrura que parecía aplastarlo. De vez en cuando, sus faros captaban el brillo de una señal reflectante o el contorno de un árbol solitario, pero mayormente era solo él y la vasta oscuridad. Intentó sintonizar la radio, con la esperanza de que algo de música lo mantuviera despierto, pero solo consiguió un breve estallido de estática antes de que el silencio volviera a llenar el coche. Era obvio, estaba en medio de ninguna parte, sin señal. Miró el reloj en el tablero, 12:15 de la noche. Todavía faltaba bastante. Fue entonces cuando vio la figura. Al principio fue solo un destello, una sombra oscura al borde de la carretera. Instintivamente, su pie se movió hacia el freno, pero entonces los faros lo iluminaron completamente. Era un hombre, parado inmóvil en el arcén, vistiendo un traje. No hacía gestos, no intentaba detenerlo. Solo, se estaba allí, de pie. Daniel pasó junto a él, y en un impulso rápido, miró por el espejo retrovisor. El rostro del hombre se giró lentamente, siguiéndolo con la mirada. ¿Qué diablos?, murmuró Daniel, sintiendo como su corazón empezaba a latir con fuerza. Apretó el volante, tratando de calmar el creciente malestar que se apoderaba de él. Eso no podía haber pasado. Estaba cansado. Debía de haber imaginado todo. Pero, por más que intentara convencerse a sí mismo, la imagen del hombre seguía grabada en su mente. La nitidez del traje, la quietud antinatural de su postura, la manera en que su rostro parecía moverse solo para seguir el coche, como si una estatua cobrara vida poco a poco. No tenía sentido. ¿Quién estaría ahí, solo, en medio de la nada, a esas horas de la noche? Y, más inquietante aún, ¿por qué no había intentado pedir ayuda o hacer algún tipo de movimiento? Daniel sentía que su pulso se aceleraba mientras forzaba su atención de nuevo hacia la carretera. Todo debía de ser un truco de su mente cansada. Llevaba días sin dormir bien, nervioso por la entrevista. Necesitaba ese empleo, más que cualquier otra cosa, y el estrés estaba comenzando a afectar su cordura. Respiró hondo e intentó relajarse. El sonido suave y rítmico de las llantas sobre el asfalto casi lo tranquilizaba, y por un momento,
permitió que el hábito de conducir lo arrullara de nuevo. Pero el silencio de la noche ahora pesaba más, el vacío alrededor parecía haberse cerrado a su alrededor. Pasaron 10 minutos. El hombre del traje casi se había desvanecido de su memoria cuando apareció otra figura en el borde de la carretera. El corazón de Daniel dio un vuelco. Esta vez, redujo la velocidad, sus ojos fijos en la figura mientras el miedo y la incredulidad lo invadían. Era otro hombre. ¿O quizá, el mismo? Llevaba el mismo traje impecable, permanecía en la misma postura extrañamente rígida, y, a medida que Daniel se acercaba, el rostro del hombre, pálido, inexpresivo, volvió a girarse, siguiendo el coche con la mirada. Un escalofrío recorrió la columna de Daniel. Esto no era cansancio. Esto no era normal. ¿Qué demonios está pasando?, susurró, sintiendo como sus manos temblaban ligeramente en el volante. Pisó el acelerador, decidido a alejarse lo más rápido posible de lo que acababa de ver. Pero la adrenalina ahora corría por sus venas, manteniéndolo alerta. Su mente era un torbellino de pensamientos. No había una explicación racional para lo que acababa de presenciar. ¿Era una coincidencia? ¿Una ilusión provocada por la fatiga? O, peor aún, ¿había estado conduciendo en círculos sin darse cuenta? El sonido del latido de su corazón resonaba en sus oídos, y la carretera se extendía frente a él, cada vez más oscura y más desolada con cada kilómetro que recorría. La radio seguía sin funcionar, la estática llenaba el coche con un zumbido bajo y persistente. Intentaba calmarse, concentrarse en llegar al hotel. Si lograba seguir conduciendo, todo estaría bien. Pero entonces, más adelante, lo vio de nuevo. Esta vez, Daniel sintió como su respiración se detenía. La misma figura, parada bajo una farola parpadeante en la entrada de una área de descanso. El hombre estaba allí, esperándolo. Daniel redujo la velocidad al acercarse, sus ojos fijos en la figura bajo la luz tenue. Ahora podía ver el rostro del hombre con mayor claridad, era de mediana edad, bien afeitado, con el cabello oscuro y corto, y una expresión neutral que parecía equivocada. No era el rostro en sí lo que lo inquietaba, sino la absoluta inmovilidad, la falta de emoción, como si no fuera realmente una persona, sino un maniquí o un muñeco. Por un instante aterrador, Daniel consideró detenerse en el área de descanso. Tal vez el hombre necesitaba ayuda. Quizá era solo una coincidencia extraña, un autoestopista perdido en medio de la nada. Pero algo en lo más profundo de su ser, un instinto primitivo, le gritaba que no se detuviera. Pisó el acelerador y pasó de largo. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante, y su cuerpo estaba tenso por el miedo. Lo que sea que estaba sucediendo, no era normal. No podía explicarlo, pero algo estaba terriblemente mal. Sentía su pecho apretado, su respiración era corta, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto espeso de repente. Pasó media hora más, aunque le pareció mucho más tiempo. Daniel intentaba mantenerse enfocado, sus ojos escaneando la carretera en busca de cualquier señal de la figura. El cansancio empeoraba, y el café que había bebido antes apenas lo mantenía despierto. Necesitaba parar. Necesitaba descansar un poco, o no llegaría al hotel. A lo lejos, vio una pequeña salida que conducía a una estación de servicio, un minimercado iluminado por unas pocas luces débiles. Era un pequeño oasis de civilización en el vasto vacío de la autopista. Daniel se desvió hacia el estacionamiento desierto, apagó el motor y el silencio que siguió fue ensordecedor. Respiró hondo, frotándose los ojos para despejar su cabeza. Solo estás cansado, se dijo en voz baja. Todo está en tu cabeza. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, no podía deshacerse de la sensación de que alguien lo estaba observando. Daniel se quedó unos minutos en el coche, sus manos todavía firmemente aferradas al volante, antes de que finalmente se convenciera de salir. Necesitaba estirarse, comprar algo ligero y quizá mojarse la cara para mantenerse despierto. El aire exterior era frío, mordiendo su piel mientras caminaba hacia la tienda. La estación de servicio estaba inquietantemente silenciosa, el único sonido era el zumbido débil de las luces. Mientras caminaba hacia la entrada, algo captó su atención.
Parado bajo una farola en el borde del estacionamiento, había un hombre con traje. Daniel se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Era el mismo hombre, el mismo traje, el mismo rostro inexpresivo, mirándolo desde el otro lado del estacionamiento. Su respiración se entrecortó, y sintió como el miedo helado subía por su columna. El hombre no se movía. Solo lo observaba. Daniel retrocedió un paso hacia su coche, su pulso acelerado. Sus manos temblaban mientras buscaba las llaves, apenas capaz de mantenerlas firmes al desbloquear la puerta y volver a meterse en el coche. Cerró la puerta de golpe y la bloqueó, sus ojos buscando desesperadamente la figura bajo la farola. El hombre había desaparecido. La cabeza de Daniel daba vueltas, sus pensamientos eran un caos de pánico y confusión. Encendió el motor, desesperado por salir de allí, pero mientras ponía el coche en marcha, vio movimiento en el espejo retrovisor. El hombre del traje estaba parado justo detrás de su coche, su rostro a solo unos centímetros del vidrio, mirándolo directamente al asiento trasero. Daniel gritó, pisando el acelerador con todas sus fuerzas. Las llantas chirriaron cuando el coche salió disparado, pero cuando volvió a mirar por el espejo, el hombre ya no estaba. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su corazón latía con tal fuerza que temía que pudiera salir de su pecho. No entendía lo que estaba sucediendo. ¿Estaba alucinando? ¿Se estaba volviendo loco? El resto del trayecto fue un torbellino de miedo y agotamiento. Daniel no se detuvo de nuevo. No se atrevió. Cada sombra al costado de la carretera lo hacía saltar, cada destello de luz enviaba un escalofrío por su espalda. Pero por más rápido que condujera, no podía escapar de la sensación de que el hombre seguía ahí, observándolo, esperando. Cuando finalmente llegó al Camfertín, eran casi las 2 de la madrugada, Daniel salió del coche tambaleándose, con las piernas débiles y la mente entumecida por el agotamiento. Apenas recordaba cómo hizo el check-in o cómo encontró su habitación. Lo único que sabía era que necesitaba dormir. Desesperadamente. La cama era suave, la habitación oscura y silenciosa. Pero incluso cuando cerró los ojos, Daniel no pudo deshacerse de la imagen del hombre del traje. La manera en que lo había seguido. La forma en que había aparecido una y otra vez al costado de la carretera. Y entonces, recordó ese último instante en el espejo retrovisor. Daniel se estremeció, aferrándose a las sábanas con fuerza. No podía haber sido real. No lo era. Solo estaba cansado. Su mente le había jugado una mala pasada. Pero el sueño que lo venció fue inquieto, lleno de sueños oscuros y retorcidos sobre el hombre del traje. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con una sensación de pesadez en el pecho, aún sacudido por la experiencia de la noche anterior. Apenas había dormido, y el sol que entraba por la ventana no lograba disipar del todo la incomodidad que sentía. Pero tenía una entrevista importante. La oportunidad que había estado esperando. Al vestirse, trató de sacudirse la sensación de temor que le apretaba el estómago. Había sido solo una mala noche, se repetía. Todo estaba bien. Cuando llegó a la oficina para la entrevista, sus nervios estaban a flor de piel. Se sentó en el vestíbulo, intentando calmar la sensación de inquietud en su interior. Las palmas de sus manos sudaban, y su mente no dejaba de recordar lo que había pasado en la carretera. Pero tenía que concentrarse. Esta era su oportunidad. La puerta de la oficina se abrió, y el entrevistador salió a recibirlo. Daniel se congeló. El hombre que estaba frente a él, extendiéndole la mano con una sonrisa cortés, era el mismo que había visto en la carretera. El mismo traje, el mismo rostro inexpresivo. El aire abandonó sus pulmones, y por un momento, el mundo pareció tambalearse bajo sus pies. La sonrisa del hombre vaciló ligeramente, como si percibiera su incomodidad, pero Daniel no podía moverse. No podía hablar. Estaba mirando el rostro del hombre que lo había perseguido toda la noche. «¿Señor Chow?», dijo el hombre, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Está bien?». Daniel parpadeó, obligándose a hablar. «Ese sí, que estoy bien». Pero no lo estaba. No estaba ni cerca de estar bien.
Nina entrecerró los ojos mientras el parabrisas se llenaba de nieve. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante, mientras la tormenta arremetía contra su coche. Las suaves ráfagas iniciales se habían convertido en una tormenta de nieve implacable, y la visibilidad empeoraba con cada kilómetro. Llevaba horas conduciendo, intentando llegar al norte para visitar a Lucas, su novio, durante las vacaciones de invierno. El plan original era haber salido antes, pero una reunión de última hora en la facultad había retrasado su partida. Ahora, se arrepentía de no haber esperado hasta la mañana. La nieve caía en grandes remolinos, y su viejo coche no estaba preparado para las peligrosas carreteras heladas. Cada pocos minutos, las ruedas patinaban, obligándola a aferrarse al volante con más fuerza, su corazón saltando cada vez que perdía el control por un segundo. Nina había crecido en la ciudad, donde las tormentas de invierno eran solo una molestia menor, algo que se disfrutaba desde el calor de un apartamento. Pero aquí, en el vasto y desolado paisaje del noreste rural, el invierno era algo completamente diferente, crudo, peligroso e implacable. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto. Miró la pantalla y vio el nombre de Lucas parpadeando. Ya le había escrito sobre el clima empeorando, y él estaba preocupado. «Hola», contestó, tratando de mantener la voz firme. «Nina, ¿dónde estás?» La voz de Lucas sonaba tensa, apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Las carreteras están poniéndose muy mal. Deberías detenerte en algún sitio por la noche». Suspiró, su aliento empañando el aire frío dentro del coche. «Lo sé. Estoy pensando lo mismo. Solo necesito encontrar un lugar donde quedarme. Debe haber algún restaurante o algo cerca». «No sigas», insistió Lucas. «No querrás quedarte atrapada en esta tormenta». «No lo haré», prometió Nina. «Me detendré pronto». Poco después de colgar, vio un tenue resplandor de luces a través del espesor de la nieve. A medida que se acercaba, la silueta de un diner comenzó a materializarse, en el borde de lo que parecía ser un pequeño pueblo desierto por la noche. El estacionamiento estaba cubierto de nieve, con solo algunas huellas de neumáticos visibles. Aliviada, Nina estacionó cerca de la entrada. El coche tembló cuando apagó el motor, y por un momento, simplemente se quedó allí, dejando que el silencio la envolviera. Tras horas de conducir bajo la tormenta, el silencio era casi inquietante, como si el mundo hubiera detenido su marcha. Agarró su abrigo y salió al frío cortante, apresurándose a cruzar el aparcamiento hasta el calor del diner. Una campanilla sonó al abrir la puerta, y una oleada de calor la envolvió. Dentro, el diner estaba casi vacío. Una camarera se encontraba detrás del mostrador, limpiando mesas, mientras un hombre mayor sentado en la barra tomaba una taza de café. Nina se acomodó en una cabina junto a la ventana, observando cómo la nieve seguía acumulándose afuera. La camarera se acercó con una sonrisa amistosa, aunque algo cansada. «¿Qué te traigo, cariño?» «Solo un café y quizás un sándwich», respondió Nina, temblando mientras se quitaba los guantes. «Estoy de paso, pero el clima se está poniendo horrible». La camarera asintió con comprensión. «Sí, dicen que las carreteras pronto estarán cerradas. Deberías considerar detenerte por la noche. Hay un motel a la vuelta de la esquina. No es gran cosa, pero es limpio y está cerca». Nina hizo una nota mental. «Gracias. Lo pensaré». Cuando la camarera se alejó, Nina echó un vistazo alrededor del diner. El hombre mayor en la barra la miraba fijamente. Su rostro era áspero, con los surcos de alguien que había vivido una vida difícil. No sonreía ni saludaba, solo la observaba con una intensidad desconcertante. Nina se revolvió en su asiento, incómoda bajo su mirada. Volvió a mirar por la ventana, deseando que la tormenta se detuviera lo suficiente como para seguir hasta la casa de Lucas. Pero, en el fondo, sabía que eso no sucedería. La tormenta no hacía más que empeorar. Cuando la camarera regresó con su café y su sándwich, Nina tomó un sorbo, sintiendo como el calor se extendía por sus manos congeladas. Podía escuchar al hombre mayor moviéndose detrás de ella, el sonido de sus botas rozando el suelo.
¿A dónde te diriges? La voz la sobresaltó. Se volvió para ver al hombre de pie junto a su cabina, con una mano apoyada en el respaldo del asiento. Voy a ver a mi novio, dijo, esforzándose por sonreír. La tormenta me tomó por sorpresa. El hombre asintió lentamente, sin apartar los ojos de su rostro. Sí, es una tormenta dura. Deberías seguir el consejo de la camarera y quedarte en el motel. Es más seguro así. Un escalofrío recorrió a Nina que nada tenía que ver con el frío. Había algo extraño en el tono del hombre, como si sus palabras ocultaran algo más. Le hizo un gesto con la cabeza, esperando que entendiera que quería estar sola. Gracias. Lo pensaré. El hombre permaneció allí un momento más, luego se dio la vuelta y regresó a su asiento en la barra. Nina dejó escapar un suspiro de alivio, tratando de sacudirse la sensación de inquietud que se había instalado en su interior. Terminó su comida rápidamente, dejando una propina en la mesa antes de ponerse el abrigo y dirigirse de nuevo a su coche. La nieve se había intensificado en el poco tiempo que había estado dentro, cubriendo su parabrisas con una fina capa de blanco. La limpió con la mano enguantada, echando un vistazo al aparcamiento vacío. El camión del hombre seguía estacionado cerca de la entrada, sus faros apagados, pero podía sentir que la miraba mientras subía a su coche. Su piel se erizó al sentir la incómoda sensación de ser observada, y rápidamente encendió el motor. El coche rugió a la vida. Mientras salía del estacionamiento, sus faros iluminaron el letrero gastado del motel del que le había hablado la camarera. No estaba lejos, quizá a 5 minutos de distancia. La idea de detenerse allí por la noche era tanto un alivio como algo que la inquietaba. No tenía opción. Las carreteras eran prácticamente intransitables, y continuar conduciendo bajo esa tormenta era una sentencia de muerte. El motel apareció ante ella, un edificio de una sola planta con luces parpadeantes y un cartel de neón que decía vacante. Nina se detuvo en el aparcamiento, notando que solo había otros 2 coches estacionados. Dudó por un momento, mirando el edificio a través de las ventanas empañadas de su coche. Parecía desierto, el tipo de lugar en el que te detienes solo si no hay otra opción. Salió del coche, temblando mientras el viento helado mordía su piel, y se dirigió a la recepción. El vestíbulo era pequeño y débilmente iluminado, con un mostrador en la parte trasera donde un hombre de aspecto aburrido hojeaba una revista. ¿Necesitas una habitación?, preguntó sin levantar la vista de las páginas. Sí, dijo Nina, con una voz más débil de lo que pretendía. $50, gruñó el hombre, deslizándole una llave. Nina entregó el dinero, echando un vistazo alrededor del vestíbulo. Había algo inquietante en el lugar, aunque no podía precisar qué era. Tal vez eran las luces parpadeantes o el olor a alfombra húmeda, pero lo que fuera, la hizo desear llegar a su habitación lo antes posible. Habitación 6, dijo el hombre, sin levantar la vista. Nina tomó la llave y salió, sus botas crujiendo en la nieve mientras caminaba hacia la habitación. Su corazón latía rápido, sin razón aparente. Llegó a la habitación 6, luchando con la llave en sus manos temblorosas. El viento aullaba a su alrededor, y la nieve caía espesa y rápida, cubriendo su coche con una nueva capa de blanco. Abrió la puerta y entró, cerrándola con firmeza detrás de ella. La habitación era pequeña y tan anticuada como había esperado, papel tapiz floral descolorido, una cama de tamaño queen con ropa de cama desparejada y un viejo televisor de tubo en una esquina. Una lámpara solitaria sobre la mesita de noche arrojaba una luz amarillenta, haciendo que la habitación se sintiera más claustrofóbica que acogedora. Nina cerró con llave, verificando el cerrojo 2 veces antes de suspirar aliviada. La habitación no era gran cosa, pero estaba caliente, y por ahora, eso era suficiente. Dejó sus bolsas junto a la puerta y se quitó las botas, deseando escapar del frío. Lo primero que hizo fue buscar su teléfono para enviarle un mensaje a Lucas. Apenas tenía señal, pero después de moverse por la habitación, encontró una conexión wifi débil etiquetada como Motel Guest. La contraseña. Maldición. Se había olvidado de pedirla. Gruñendo, se puso el abrigo de nuevo y salió de nuevo a la tormenta. El viento le mordió el rostro mientras cruzaba el aparcamiento cubierto de nieve hacia la recepción. Las luces dentro parpadearon otra vez,
proyectando sombras extrañas en las paredes cuando abrió la puerta. El hombre detrás del mostrador apenas levantó la vista cuando entró. ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi?, preguntó Nina, tratando de mantener la voz firme. El recepcionista señaló un pequeño cartel en el mostrador, que no había notado antes. Con letras desvaídas, se leía, Wi-Fi gratis, Motel 2023. Gracias, murmuró Nina, ansiosa por volver a su habitación. Se dio la vuelta y salió rápidamente, sin gustarle la forma en que los ojos del hombre seguían sus movimientos. De regreso a la habitación 6, Nina notó algo que hizo que su estómago se encogiera, nuevas huellas en la nieve. No eran las suyas. Las huellas frescas conducían directamente a su puerta. Se quedó helada, mirando las huellas. No estaban allí cuando fue a buscar la contraseña del Wi-Fi. Estaba segura de eso. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta le recorrió la espalda. Sus ojos recorrieron el aparcamiento, buscando cualquier señal de movimiento, pero todo estaba quieto. El viento aullaba y la nieve se arremolinaba en el aire, pero no había nadie a la vista. Los otros coches en el aparcamiento seguían tan vacíos como antes. Pero las huellas eran inconfundibles. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Nina se apresuró a entrar de nuevo en su habitación, cerrando la puerta detrás de ella con manos temblorosas. Se quedó de pie en medio de la habitación, su respiración rápida y superficial. ¿Alguien había estado allí? Tal vez las huellas eran de antes, dejadas antes de que la nieve empezara a caer con más fuerza. No. Sabía que no. No podían ser. Nina revisó rápidamente la habitación, inspeccionando el armario, el pequeño baño, incluso bajo la cama. Todo parecía estar como lo había dejado, intacto. Aún así, la sensación de ser observada se aferraba a ella, negándose a desaparecer. Se sentó en el borde de la cama, su mente corriendo a toda velocidad. Le envió un mensaje a Lucas, explicándole todo, la tormenta, el diner, el extraño hombre y el motel. Pero sus mensajes no se enviaban. El wifi débil apenas funcionaba, y ahora su teléfono solo tenía un 5% de batería. Tenía que cargarlo. Nina buscó su cargador en su bolso, lo conectó a un enchufe cerca de la cama. Sus manos aún temblaban, el miedo royendo los bordes de sus pensamientos. Mientras la pantalla de su teléfono se iluminaba, sus ojos se dirigieron a la pequeña ventana junto a la puerta. Por un instante, creyó ver algo moverse afuera. Se levantó lentamente, acercándose a la ventana, conteniendo la respiración. Con dedos temblorosos, apartó el borde de la cortina, lo suficiente como para mirar afuera. Allí, de pie cerca del borde del aparcamiento, apenas visible en la luz tenue, estaba el hombre del diner. Sebastián. El corazón de Nina se paralizó. Estaba allí, inmóvil, con la espalda parcialmente vuelta hacia ella, pero no había duda, era él. Su coche estaba estacionado al final del aparcamiento, el mismo que había visto antes. No se había ido. Con el corazón martilleando, Nina soltó la cortina y retrocedió. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo la había seguido sin que se diera cuenta? Corrió hacia la puerta, asegurándose de que el cerrojo estaba bien puesto, y luego agarró su teléfono e intentó llamar a Lucas. Sin señal. No había servicio. Los minutos pasaron, cada uno más pesado que el anterior. Podía escuchar el viento azotando el edificio, el crujido de las viejas paredes del motel y su propia respiración, fuerte y regular. Consideró llamar a la recepción, pero desechó la idea. ¿Qué podría hacer el recepcionista? No había sido muy útil antes. Lo único que Nina podía hacer era esperar. Esperar y rezar para que el hombre se fuera. Pero cuando finalmente reunió el valor para asomarse por la ventana de nuevo, Sebastián ya no estaba. El aparcamiento estaba vacío, salvo por los coches cubiertos de nieve. Exhaló un pequeño suspiro de alivio, pero la tensión en su cuerpo no disminuyó. Su instinto le gritaba que el peligro no había pasado. Entonces lo escuchó, un sonido débil, casi imperceptible, proveniente del interior de la habitación. Nina se congeló. El ruido volvió, un suave susurro, como si algo rozara la tela. Venía del baño. Su corazón se detuvo. Había revisado el baño antes, ¿verdad? Forzándose a moverse,
Nina se acercó a la puerta del baño, su mano temblando mientras estiraba hacia la perilla. Empujó la puerta, que chirrió en el silencio. El baño estaba vacío. Soltó un largo y tembloroso suspiro. Solo su imaginación. Estaba nerviosa, eso era todo. Pero cuando se giró hacia la cama, algo captó su atención. Algo que no había notado antes. La puerta del armario estaba entreabierta. El estómago de Nina dio un vuelco. Estaba segura de que había cerrado esa puerta cuando revisó la habitación. Miró fijamente la puerta, con todos los músculos de su cuerpo paralizados. Lentamente, dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La puerta crujió cuando la abrió. Dentro, colgando de uno de los ganchos, había una chaqueta de hombre. Estaba mojada, cubierta de nieve derretida. Nina retrocedió, su respiración volviéndose rápida y entrecortada por el pánico. Alguien había estado en su habitación. Alguien había estado allí, en el armario, mientras ella no estaba. Su mente corría mientras agarraba su teléfono y marcaba el 911. Pero la llamada no se realizó. La señal se había ido nuevamente. Se giró hacia la puerta, desesperada por salir de la habitación, pero algo la detuvo. Un sonido. Pasos. Débiles, pero inconfundibles. Venían desde fuera de su habitación, y se acercaban. Los ojos de Nina se dirigieron a la ventana, su corazón martilleando en su pecho. Pudo ver una sombra moviéndose a través de la nieve, acercándose lentamente a su puerta. Los pasos se detuvieron justo afuera, y contuvo la respiración, esperando, rezando. Por un largo momento, no hubo nada más que silencio. Luego, escuchó el sonido de la manija de la puerta sacudiéndose. Alguien estaba intentando entrar. Retrocedió, sus manos temblando mientras miraba frenéticamente alrededor de la habitación en busca de algo que pudiera usar como arma. No había nada. Solo los muebles baratos y el papel tapiz descolorido. La manija de la puerta se sacudió de nuevo, más fuerte esta vez, como si quienquiera que estuviera afuera se estuviera impacientando. El corazón de Nina latía con fuerza en sus oídos, su respiración rápida y aterrorizada. Entonces comenzaron los golpes. Golpes lentos y deliberados, que resonaban en la pequeña habitación. Cada golpe enviaba una oleada de miedo a través de su cuerpo, paralizándola. To. 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 Nina se arrinconó en la esquina, su cuerpo temblando mientras los golpes se hacían más fuertes. Quienquiera que estuviera afuera no se iría. De repente, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Nina contuvo la respiración, esforzándose por escuchar cualquier sonido al otro lado de la puerta. No podía moverse, no podía pensar, mientras el silencio se prolongaba. Entonces, la puerta chirrió al abrirse. La cerradura había sido forzada. La puerta se abrió lentamente, revelando nada más que el aparcamiento vacío cubierto de nieve. Pero Nina sabía que había algo ahí afuera. Alguien estaba esperando. Y no se iría hasta que entrara.